Bueno, muy buenas tardes a los asistentes por las diferentes redes sociales. Agradecerle a nuestros participantes de hoy, a Germán Guarín de Colombia, a Lorenzo Torres de Cuba y a Luis Fernando Valero de España. Vamos a conversar este rato con los asistentes por las distintas redes sociales, un evento organizado junto con la Universidad de Manizales y Horizontes Humanos. En primera instancia, entonces, saludarlos. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Gracias. Gracias, Fernando, ¿cómo vas? Saludarte. Muy bien, gracias. Aquí encantado de estar con Iberoamérica. Gracias, y Germán. Miguel, muy bien, muchas gracias de nuevo por tu invitación. Inmensa gratitud, Miguel. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con el profesor Germán Guarín Jurado de la Universidad de Manizales. Es un profesor con distintas movilidades en Iberoamérica, con experiencias formativas en varias universidades y en distintos posgrados en Colombia y en Latinoamérica. Germán posee varias publicaciones que se pueden fácilmente encontrar por internet o por los distintos motores de búsqueda. Germán, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir sus saberes y por hablarnos en este rato entre siglos, problemas emergentes. Quedamos entonces atentos a tu escucha, Germán, y el auditorio está atento a tu palabra. Gracias, Miguel. Un cordial saludo a nuestros audientes y a los profesores que me acompañan, al profesor Valero, al profesor Luis Fernando Valero, un abrazo desde la distancia, también al profesor Lorenzo. Para mí es un honor compartir con ellos y ser el abrebocas de este encuentro de hoy y de la palabra de ellos, personas intelectuales, pensadores muy distinguidos entre nosotros. Esto de los entresiglos, de los problemas emergentes, epocales entre nosotros, es una ocurrencia que he tenido de hace no poco tiempo, yo diría unos 3 años porque yo pertenezco a la generación de los años 60, yo tengo 60 años actualmente, y a veces pienso que no me comprendo lo suficiente en lo que sé, en la medida que no logro una comprensión histórica, social y cultural de los acontecimientos que ocurren y de la inteligencia que intento lograr de ellos, de la sensibilidad que intento tener frente a ellos. Es un esfuerzo entonces por comprenderme en lo que creo saber, en cómo estoy colocado, en cómo soy allí como sujeto en la vida personal y colectiva de nuestros tiempos y de nuestras sociedades. Es una ocurrencia igual que he venido teniendo a raíz de las inspiraciones que siempre suscitó en mí el profesor Hugo Semel Malmerino, quien fue nuestro maestro con Miguel, con otros compañeros y compañeras en el doctorado Pensamiento y Cultura en América Latina del IPECAL de México. Y él siempre nos instaba a hacer análisis social del presente. Nos instaba a lo que él llamaba desde Antonio Gramsci un análisis de coyuntura histórica. Y consideré alguna vez que para comprenderse en lo que se cree saber, habría que hacer lo que el profesor Semel nos recomendó siempre, y es un análisis social del presente, un análisis de coyuntura histórica. Es un intento de orden epistémico-metodológico el que vengo haciendo y se los comparto a ustedes, incluso como señal metodológica
como señal epistémica para estos tiempos, donde claro, las etnografías de las ciencias sociales, las investigaciones, acciones participativas de las ciencias sociales, la acción política colectiva de sujetos e intelectuales en nuestros contextos, está un poco en dificultades, en calzas prietas, debido a este confinamiento social obligatorio y a este distanciamiento social obligatorio y irresponsable que nos viene ocurriendo en los tiempos de hoy. Es una señal de índole epistemológica, metodológica, la de pensarnos entre siglos, en los problemas emergentes de nuestro tiempo, en lo que también hemos llamado los problemas epocales de nuestro tiempo, que son situaciones del presente, que son acontecimientos del presente, que requieren comprensión desde distintos puntos de vista, casi que en lógica interdisciplinar. Son situaciones límite de nuestra cotidianidad, de nuestro tiempo, que exigen ser interpretados. Punto de partida para su solución. Son situaciones frontera del aquí y el ahora de nuestras vidas, que requieren ser leídos críticamente y en el curso del presente histórico, en sus condiciones de emergencia, de actualidad, en sus condiciones mismas de posibilidad en futuro, dentro de las características de las sociedades modernas, de las culturas modernas, y que se hacen problemáticas en presente histórico en la medida que dan que pensar sobre la condición humana, dan que pensar sobre la humanidad misma, sobre lo que somos como humanidad. Hoy, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, pensamos y leemos críticamente la condición humana ante la situación del confinamiento social, del aislamiento social. Para muchos intelectuales y para mucha gente del común con la que yo hablo, un debate entre vida y libertad, un debate entre vida y bienestar, entre vida y productividad, siempre discutiendo el sentido de la vida plena y discutiendo la finalidad de las ciencias sociales y humanas. Iguales cuestiones que se plantean hoy sobre lo que se llama la pandemia o los tiempos de la pandemia, se plantean respecto a la globalización, a los tiempos de la globalización, o a veces llamados tiempos de violencia generalizada o de guerras totales, situaciones humanas todas que activan nuestras reflexiones y que activan nuestras acciones y nuestras decisiones. Nos ponen a pensar incluso cómo denominar los tiempos de hoy. Si la denominación tiempos de pandemia es una denominación acorde, si la denominación tiempos de globalización es una denominación acorde, o si hablamos de tiempos de guerra total o de tiempo generalizada, como lo hace Erich Hobsbawm, es un hablar acorde, o entonces cómo vamos a nombrar nuestros tiempos y nuestra historia en el presente histórico. Hoy por hoy los problemas situacionales del presente, los problemas epocales, son el punto de partida de todas las teorías sociales, de todas las teorías pedagógicas, de todas las teorías políticas, económicas y culturales, de todas las teorías éticas, estéticas y jurídicas. Ninguna teoría, pienso yo, hoy por hoy es posible sin un análisis social presente, sin un análisis de coyuntura histórica. Y cruzados por este acontecimiento axial, así lo llamo, de la pandemia, porque exige este tiempo diagnósticos sensibles, exige este tiempo diagnósticos muy inteligentes, interpretaciones muy profundas y sentidas desde nuestra condición de humanidad. Y para todas las teorías que mencioné, es importante orientarse en las acciones, es importante orientarse en las decisiones humanas, pero sobre la base de comprender y de interpretar muy bien
la situación histórica de los sujetos, el carácter de los sujetos históricos, el carácter de los sujetos situados. Uno de los acontecimientos, además, que cabe comprender en tiempos de hoy, uno de los problemas epocales emergentes es el de la comprensión del pluralismo cultural de nuestro tiempo. Es quizá uno de los más resonantes problemas de hoy, quizá correlato de la globalización, de los llamados, además, tiempos de posguerra o de posconflicto. El pluralismo cultural, pensar el pluralismo cultural hoy es como pensar el carácter de nuestras democracias, es como pensar el carácter de nuestra política o de nuestras políticas de la vida juntos, de nuestras políticas de la hospitalidad, como las llama Byung-Chul Han, o de nuestras políticas de la generosidad, nuestras éticas de la generosidad, como las llama Jean-Carles Mélisy. Tiene que ver con pensar la inclusión del otro diverso, tiene que ver con pensar lo distinto de nosotros mismos, lo diferente de nosotros mismos, también en orden a políticas deliberativas, también en orden a políticas participativas que nos están siendo un poco difíciles en tiempos de confinamiento social obligatorio, de aislamiento social obligatorio. Se dice, por ejemplo, hoy que lo que ocurre en la circulación, en la integración de los mercados mundiales, que lo que ocurre en la mundialización de los medios de comunicación, que lo que se dice sobre la diversidad cultural de las sociedades de hoy, lo que se dice sobre el repunte del nacionalismo, el mucho va a definir, por ejemplo, los próximos debates electorales de los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que se dice sobre la necesidad de proteger los derechos humanos son unos de los tantos aconteceres y hablares que poblan o llenan el campo semántico y polémico del presente histórico. Y allí hay todo tipo de debates. Hay debates de orden ideológico, hay debates de orden económico, hay debates de orden geopolítico, hay debates de orden geocultural. Intentamos saber, tentamos a saber qué es todo esto y si se puede descorrer el velo, la cortina de lo que ha sido la crucial problemática ideológica que del siglo XX se nos vino al siglo XXI, entre liberalismo económico y filosófico, conservatismo económico y filosófico, fascismo, nacional, socialismo, comunismo, socialdemocracia, y si podemos correr el velo de esa discusión ideológica o si por el contrario nos vamos a mantener al tanto de esa discusión ideológica tan importante en el siglo XX como lo fue la discusión sobre los paradigmas científicos o como fue la discusión sobre las vanguardias artísticas o sobre las post-vanguardias artísticas. Pensar el presente histórico, sencillamente hablando, sería como pensar el siglo XX o lo que hemos vivido del siglo XX todos nosotros, lo que hemos vivido del siglo XXI todos nosotros. Y si estos acontecimientos del debate paradigmático en las ciencias modernas o del debate ideológico en el siglo XX o el debate estético sobre las vanguardias y las posvanguardias nos son todavía vigentes o por el contrario emergen otras situaciones humanas, otras situaciones históricas que nos darían que pensar si esto del pluralismo cultural forma parte de ese debate paradigmático o si forma parte de ese debate ideológico o si forma parte de esos debates éticos, estéticos y políticos que se nos vinieron del siglo XX hacia el siglo XXI, un poco difusos en su comprensión, un poco opacos en su comprensión y haciéndonos pensar demasiado en lo que como sujetos históricos, sociales y culturales somos en presente histórico. Entonces, en los umbrales del siglo XX, la tensión entre globalización y pluralismo cultural, entre globalización, ideología y paradigmas,
es un asunto crucial. En los finales del siglo XX, dije, en los umbrales del siglo XXI, eso sigue siendo algo crucial. La crisis del Estado-Nación, por efecto de la globalización económica y por efecto del pluralismo cultural mismo, dan al traste con todo lo que significaron, por ejemplo, vínculos sociales, con todo lo que significaron alineamientos políticos o alineamientos ideológicos. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy entonces? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy entonces? Para poderle hablar a los niños, para poderle hablar a los jóvenes, a algunos adultos menores que nosotros, quienes ya cruzamos, al menos de mi parte, el umbral, la frontera de los 60 años, y que vivimos los últimos 40 años del siglo XX y estamos viviendo los primeros 20 años del siglo XXI. Vimos terminar un siglo en el conteo occidental y vimos comenzar un siglo en el conteo occidental. ¿Cómo comprendemos lo que está pasando para poder hablarle a los niños, a las niñas y a los jóvenes y a otros menores que nosotros que comparten con nosotros estos tiempos? En la obra de Giacomo Marramao, pensar estas cuestiones es una pasión por el presente, es una pasión reflexiva de orden filosófico en torno a los acontecimientos del presente. Giacomo Marramao llama pasión por el presente a la reflexión filosófica, comprometida con los acontecimientos de hoy, al compromiso de la subjetividad filosófica y de cualquier subjetividad con el hoy, ante el padecimiento y del peso de las lógicas necesarias de los acontecimientos que parecen irrefutables e irreversibles. Entonces la subjetividad y la reflexión filosófica han de valorar los signos de nuestro tiempo, han de valorar nuestra experiencia externa y nuestra experiencia interna del tiempo, nuestra toma de conciencia de los tiempos presentes, no otra cosa que la historia mundo y no otra cosa que la constelación de significados sobre lo que llamamos modernidad mundo, no otra cosa que pensar el viaje histórico universal de la humanidad. Entonces, estamos pensando el conjunto de lo que muchos dan en llamar modernidad, de lo que muchos dan en llamar posmodernidad, intentando discernir, por ejemplo, los sentidos del post. A mí me parece que cada que utilicemos la palabra post para hablar, por ejemplo, de posmodernidad, de post-industrialismo, de post-vanguardia, o para hablar, como recientemente escuché, de post-pandemia, quien nos hable al respecto, qué bueno que nos dijese los sentidos del post, qué significa post en esa semántica, un prefijo un poco también difuso, un prefijo un poco también incierto, que nos correspondería pensar a propósito de las pasiones del presente. Para Marramao connota elaborar una ontología del presente, una analítica de la verdad histórica, como sugirió Foucault alguna vez, es pensar, como lo hemos pensado en la maestría en educación desde la diversidad, en el doctorado formación en diversidad, es pensar unas hermenéuticas del presente, unas hermenéuticas ontológicas de la actualidad, que por la revisión a la modernidad se vuelven una revisión al programa crítico de la razón iluminada, se vuelven una revisión al programa crítico de la razón ilustrada, y desde ahí tratar de comprender nuestra condición humana en el presente histórico, nuestro ser en el presente. Dice también Marramao que quizás esto nos ubique en un ontos de la contingencia, igual se expresa Agnes Heller en un libro que se llama Historia y Futuro sobre sobrevivir la modernidad, un ontos de la coyuntura global. Y muchos acontecimientos también ocurren ahí, bajo la óptica de Marramao. La implosión del futuro y la dominación del futuro anterior
lo que pudo haber sido y no fue, como si viviésemos unas épocas de nostalgia, como si viviésemos unas épocas de melancolía y angustia por el ayer que se fue y que pudo haber sido distinto y no lo logramos, un relativismo de la verdad en medio del pluralismo cultural y la muerte de los grandes metarrelatos. La colonización del futuro, no obstante, por el metarrelato del progreso y de pronto por el metarrelato del desarrollo, la eternización del presente entre su agitación y su esterilidad, la violencia identitaria desde ciertos fundamentalismos religiosos y desde ciertos totalitarismos políticos y conflictos territoriales, y un discurrir de pasiones tristes ante la crisis de futuro, en tanto un horizonte de expectativas un poco frustrado, un poco deprimido, en el que los sujetos a veces se sienten entre laberintos y no saben qué camino coger. Impulsos libertarios quizá para la reconstrucción multilateral del proyecto universalista, no obstante usado por muchas patologías sociales, y unos horizontes, unas formas de racionalidad que intentan reconfigurarse, que intentan reconstruirse, ya no en un universalismo de la totalidad, sino en un universalismo de las diferencias. Invita a Marramao a que solo con la paciencia del concepto podremos interpretar los signos de nuestro tiempo, a que solo con la paciencia del concepto podremos interpretar nuestra experiencia externa e interna del tiempo presente. Solo con la paciencia del concepto podríamos hacer una ontología de la actualidad, de la contingencia, de lo que él llama la coyuntura global, una cierta disciplina intelectual de la mano de una cierta disciplina política, como también expresa en América Latina Paulo Freire, para poder comprendernos en la constelación de significados de la modernidad mundo. En América Latina connotaría para las epistemologías emergentes en el continente, las epistemologías del sujeto o del presente potencial de Hugo Semmelmann, para las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel, exigiría esto una profunda y paciente, necesaria y urgente toma de conciencia histórica. La pasión por el presente, el análisis social del presente, exigen una extensa e intensa conciencia histórica para saber hasta dónde nos alcanza la memoria, como memoria del pasado, del presente mismo, y como memoria del futuro mismo, hasta dónde alcanza nuestra colocación en el tiempo lineal de lo que ha sido un programa y un proyecto civilizatorio y de mejor humanidad, hasta dónde nos alcanza la memoria. No sea que muchos de los acontecimientos de hoy nos parezcan efímeros, nos parezcan pasajeros, nos parezcan azarosos, fortuitos, precisamente por ese déficit de conciencia histórica que en un momento dado podríamos en la vida personal y colectiva tener todos nosotros. Hay una profunda necesidad entonces de sujetos con conciencia histórica. Este es un signo urgente de nuestro tiempo. En la obra de Hugo Semmelmann, complementada en lo que coincide con Marramao, por la necesidad de nuevos lenguajes, por la necesidad histórico y social de emancipación y de nuevas narrativas que puedan relatar el presente histórico, que puedan relatar lo que otros han nombrado modernidad o posmodernidad, con puntos de vista todavía no ensayados, con puntos de vista todavía no valga la redundancia, hechos evidentes, hechos visibles. Y que de pronto podrían ser una tensión entre tradición y utopía, al menos entre
lo que fue de nuestro tiempo, lo que hicimos de nuestro tiempo, de pronto como protagonistas de él, de pronto como actores de él, y lo que pudimos haber hecho y no hicimos, incluso como conciencia de los errores que cometimos, cuando hemos querido una sociedad más igualitaria, más justa, más libertaria, y que pareciera ser que no la alcanzamos, porque, pues claro, sujetos históricos no somos ninguna virtud, ni ninguna máxima dignidad. A veces nuestros errores de humanidad también nos condenan, y tendríamos que ponernos en profunda, intensa y extensa conciencia histórica frente a esas equivocaciones, frente a esos errores históricos de nuestro tiempo. Una constelación de significados de la modernidad mundo que nos obligarían a una autocrítica, a una autorrevisión de lo que como sujetos históricos hemos sido allí, bien con una máxima dignidad, claro que sí, bien que de pronto con cierta virtud de ser sujetos, pero también con cierta condena de serlo, porque nos hemos equivocado, nos hemos equivocado mucho. Frederick Jameson en un libro que se llama La modernidad singular, nos anuncia una cantidad de acontecimientos que del siglo XX al siglo XXI se nos vinieron y que exigirían interpretación, lectura crítica actual y vigente, nuestros renacimientos, nuestros descubrimientos y redescubrimientos, nuestras reformas y contrarreformas, nuestras revoluciones, nuestras constituciones, los medios de comunicación, las guerras, las globalizaciones, incluso las pandemias, incluso las tecnologías, los movimientos sociales, los estados-nación, los estados culturales o multiculturales o pluriculturales, el pluralismo cultural, la secularización, el politeísmo de los valores, el desencantamiento y reencantamiento del mundo, la ilustración, nuestra ilustración, el debilitamiento de la razón y el apagamiento de sus luces, los mitos del progreso y del desarrollo y otros tantos mitos modernos. En fin, una constelación de significados de la modernidad mundo, del sistema mundo, que obligan nuestra sensibilidad, que obligan nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo interpretativo y crítico del mundo. Dejo ahí, profe Miguel, dejo ahí, profes Lorenzo y profesor Valero, para que tengan también ustedes la palabra y no tomarme un exceso de tiempo. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Posteriormente comentaremos con algunas preguntas. Por favor, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Lorenzo Torres Carmona es un profesor cubano que se desempeña en la Universidad Politécnica de Texcoco en México. A Lorenzo lo conocimos alguna vez por allí, por Puerto Vallarta. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí, por compartir sus saberes y aquella idea que tú tienes de las pedagogías del amor, de las pedagogías de cuidar al otro, por compartir con nosotros tus saberes. Lorenzo nos va a hablar la atención de la diversidad en el contexto del aula inclusiva. Quedamos atentos a tu voz, Lorenzo, y bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Miguel, y a todos los que en este momento me están escuchando por darme esta oportunidad. ¿Sí? Lo primero que quiero decir es que es un agasajo personal, humano y profesional, precisamente en este mes de agosto en el que estoy cumpliendo 40 años de ejercicio profesional docente, el poder compartir con los presentes y con los que me escuchan una experiencia pedagógica. O sea, voy a ir de la teoría a la práctica, porque supuestamente, según mis saberes, es lo que más o menos sé hacer un tanto, ¿sí? Es compartir con ustedes una experiencia pedagógica surgida
a raíz del trabajo con los estudiantes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Texcoco en el Estado de México, respecto a la atención a la temática, atención a la diversidad en el contexto de un aula inclusiva. Agradezco entonces a mi país, ¿sí?, a mis dos patrias, como siempre digo, a mi país Cuba, a mi segunda patria México y pues también a Colombia por estarme dando esta posibilidad cuando estoy muy satisfecho con estos 40 años, como dije, ejerciendo la docencia. Epistemológicamente, todavía falta mucho por concebir en relación a la educación inclusiva, ¿sí? Aunque la historia de la misma comienza como concepto y como práctica en contextos escolares a principios de los años 80 en los Estados Unidos y en Europa, como iniciativa focalizada únicamente en los estudiantes con discapacidad, en los últimos años, en las últimas décadas, ese foco ha cambiado y se plantea entonces como un nuevo desafío hacer las prácticas inclusivas en educación accesibles a todas las personas. Y desde este nuevo desafío, también es un nuevo desafío para los que todavía a esta edad estamos ejerciendo la docencia. Se plantea por los estudiosos, ¿sí?, de la educación inclusiva que estas prácticas se refieren a todo lo que hace el docente para el desarrollo integral de los estudiantes y así entonces poder brindar una educación de calidad, ¿sí?, que atienda a las expectativas y a las necesidades de los niños, adolescentes, jóvenes con los que trabajemos. A partir de ese desafío, repito, hacer las prácticas inclusivas en educación accesibles a todas las personas, entonces viene un reto docente de enorme importancia. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué tipo de prácticas inclusivas hacer que respondan a las expectativas, a las necesidades, a las fortalezas de esos grupos etarios con los cuales estamos trabajando? Esa es una, pero además, ¿cómo desarrollar esas prácticas inclusivas que de verdad satisfagan todas esas expectativas que tienen fundamentalmente los estudiantes y vinculados a ello los padres de familia? Pensando bien en ese reto, pensando bien en esas interrogantes, ¿sí?, ¿qué tipo de prácticas inclusivas hacer y cómo desarrollarlas? Entonces, en mi presentación del día de hoy, pues con mucha modestia, yo voy a exponer precisamente una estrategia psicopedagógica que me ha dado muy buenos resultados para poder brindar atención a esa diversidad en un aula inclusiva, ¿sí? No son las herramientas, son las estrategias que a mí me han dado resultado, no necesariamente, pues de acuerdo a los contextos a otro le puede servir o no le puede servir. O sea, todo parte de mi contexto, y cuando hablo de mi contexto es pensando dónde se halla enclavada la universidad en la cual trabajo, ¿sí?, y a la cual honro también con esta participación en el día de hoy, y además pensando en el contexto sociocultural de cada uno de los estudiantes con los que trabajo.
Esta estrategia psicopedagógica que he empleado para exponer esta experiencia pedagógica, a partir de ese contacto que he tenido desde hace 3 cuatrimestres con estos estudiantes que hoy están en un segundo cuatrimestre de licenciatura en administración, porque el primer cuatrimestre fue de socialización con la universidad donde iban a estudiar y con los propios planes y programas de estudio. Por eso es el tercero, aunque ellos estén en segundo. Entonces, con todo ese contacto que llevo teniendo con ellos y conociendo de cerca cada una de esas expectativas, cada una de esas necesidades, me he atrevido a manejar este tipo de estrategias psicopedagógicas para atender a esas expectativas que en lo personal y en lo familiar cada uno de ellos tienen. Para no errar en el camino, para no equivocarme, o por lo menos evitar equivocarme en ese camino, lo primero, la primera tarea que me planifiqué fue hacer un diagnóstico del problema, del problema a tratar, a ver si era cierto, si se correspondía mis percepciones, mis observaciones, mi experiencia en ese trabajo directo con ellos, con lo que cada uno de ellos tenía que decir. Por eso, el primer momento fue hacer un diagnóstico del problema a través de esa observación planificada y sistemática, ¿sí? Desde 2 cuatrimestres anteriores, y este sería el tercero. No basarme única y exclusivamente en la observación, ¿sí? Sino que además apliqué un cuestionario tanto a los estudiantes como a los padres de familia, para realmente saber y poder ubicarme sobre qué bases yo iba a estar trabajando. Toda vez que aplicamos esos instrumentos, pues el segundo paso fue analizar, interpretar y valorar las respuestas tanto de los padres como de los estudiantes. Toda vez que hicimos ese análisis, valoración de los comentarios o de las respuestas de los padres y de los estudiantes en esos cuestionarios, entonces llegamos a definir el problema. Un problema que hoy es necesario contrarrestarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está referido porque no solo atañe a México, sino que atañe a prácticamente muchos países del mundo, por no decir y no mencionar y ser categórico diciendo que atañe a todos. El problema más candente, el problema más controversial que salió en esos datos que recogimos está relacionado con la educación emocional. Uno de los problemas que hay que atender dentro de esa diversidad que tenemos en los salones de clase. Cuarto paso. Determinamos entonces de común acuerdo entre estudiantes, sus padres, contamos con los criterios de los padres también a través de sus propios hijos, ¿sí? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Cuando consultamos tanto a los estudiantes como a los padres de familia, llegamos de común acuerdo, reitero, que para atender tanto las expectativas que ellos tenían como las de las propias familias con las que conviven, lo ideal sería hacer un taller de educación emocional para padres de familia, pero cuyos agentes, cuyos actores principales fueran ellos como estudiantes
ellos como hijos, como hermanos, ¿sí? Como familiares en definitiva. Y que obviamente tuvieran el asesoramiento directo, por supuesto, de, pues en este caso mío, ¿no? Porque además soy el profesor que en estos momentos les está impartiendo la asignatura Inteligencia Emocional y Manejo de Conflictos. Quiere decir que todo venía muy bien, todo venía a colación, porque en el trayecto del cuatrimestre ya habíamos trabajado fundamentos conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados con la educación emocional en sentido general, y esto obviamente ya los estaba preparando para que ese taller, que cada uno de ellos ahorita en este encierro, dada la pandemia, pues les iba a permitir entonces poderlo desarrollar exitosamente en su casa con sus hogares. Toda vez que determinamos que lo que ellos iban a desarrollar guiados por mí, orientados por mí, iba a ser un taller de educación emocional en la familia, entonces también conveníamos en qué materiales, ¿sí? ¿Qué materiales y de qué tipos ellos consideraban y qué tipos se podrían utilizar, para poder desarrollar el taller y podernos preparar y seguirlos preparando en este sentido. Y decidimos que para su autoconocimiento, para su autorreflexión, para su crecimiento personal, lo más ideal, lo más accesible por las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, era trabajar entonces con videos. Primero, verlos entre nosotros, entre ellos y quien les habla, su profesor, a través de las dos plataformas con las que trabajamos. Entonces, estar interactuando, enriqueciendo todos esos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ellos veían en los vídeos, ¿sí? Aclarar todas las dudas que tuvieran en cuanto a esos contenidos, en cuanto a cómo proceder, para que después al final no tuvieran ningún tipo de problema. Así entonces, entre todos decidimos trabajar con los vídeos. El primero, la inteligencia emocional de Goleman, trabajar con un vídeo muy interesante y que viene a colación por la situación pandémica, que se llama Coronavirus, 5 caminos para el autoconocimiento emocional. Importantísimo, porque la autora del vídeo pues no se refiere a los momentos solo del coronavirus, sino cómo tenemos que, independientemente de la pandemia, tenemos que tener un dominio de nuestro conocimiento emocional prácticamente siempre. Trabajamos con las 6 emociones básicas del ser humano, con otro vídeo muy importante relacionado con la comunicación asertiva, porque de acuerdo a las vivencias y de acuerdo al trabajo y a la comunicación directa con ellos, también además está expresado en el diagnóstico que hicimos, en los instrumentos diagnósticos, está expresado que hay problemas también relacionados con la comunicación asertiva que tienen que ver fundamentalmente con el trabajo de la educación emocional. Comunicación asertiva, todo lo que debes saber, así se llama ese. Y por último, cómo gestionar un conflicto en 5 pasos. Trabajados cada uno de los contenidos, reitero, conceptuales, procedimentales y actitudinales con ellos, retroalimentadas todas sus dudas, todas sus inquietudes, ¿sí? Pues les propusimos que si ya estaban preparados entonces, para ellos mismos comenzar a sacar esos conflictos que internamente tienen
y que luego nunca han tenido la posibilidad de sacarlo. Y les propusimos, y hasta que ellos no estuvieron de acuerdo, pues nosotros no acatamos ni se lo planteamos como una tarea docente más. Les propusimos que si estaban listos, yo los invitaba a cada uno a realizar la técnica gestáltica de la terapia gestáltica alemana, denominada la silla vacía. ¿Sí? Esta técnica es muy importante, pero también se les dio un material donde estudiaran, donde profundizaran acerca de la técnica y cómo desarrollarla. ¿Qué les permitía? Pues les permitía que ellos mismos proyectaran esos conflictos internos, que los enfrentaran, que explicaran cómo se sintieron al poder sacar esos conflictos internos que sentían, y esto los conduciría realmente a un efecto catártico donde ellos pudieran liberar y aliviar esos conflictos. Esta para la tarea que más adelante ellos habían propuesto y que iban a desarrollar. Toda vez hasta ahí llegó la parte de preparación. Ajá. Repito, con todos los contenidos que ya habían recibido en la asignatura, ahora con esta nueva preparación, a partir de que se determinó que el problema máximo que los estaba afectando y que es una realidad hoy día, ¿sí?, prácticamente a nivel mundial y fundamentalmente en las generaciones de estudiantes que formamos, entonces accedimos a proceder con el otro paso, ¿sí? Determinar junto con ellos los contenidos entonces conceptuales, procedimentales y actitudinales que iban a trabajar en el taller de educación emocional con los padres de familia. Primero, trabajamos, como hicimos lo que acabo de decir con todos los vídeos que ya enunciamos, trabajamos también todos estos vídeos con ellos, esclarecimos todos los conceptos, ¿sí? Aclaramos todas sus dudas y todas sus inquietudes. Para esta ocasión se trabajaron entonces con el vídeo de la ley de educación emocional, ¿sí? El segundo, tus pensamientos crean tu realidad. La alegría de vivir, fuentes del enojo de la doctora Alejandra Zamora, resiliencia, 10 hábitos para ser más fuertes emocionalmente, y ellos cerraban con una canción que a ellos les conviniera. Conclusiones, ¿sí? Incluir y atender a la diversidad en el aula inclusiva es mucho más que aceptar a todos por su género, etnias, lenguaje, nacionalidad o si tiene o no algún tipo de discapacidad. Incluir y atender la diversidad en el aula inclusiva es mucho más que conformar datos estadísticos para que respondan a fines educativos o políticos. E incluir y atender la diversidad en el aula inclusiva es pensar y actuar en beneficio de los demás, de su formación y de su desarrollo integral. Muchísimas gracias. Muy amable, Lorenzo. Luego vendrán las preguntas. Por favor, Fernando. ¿Ya? Ahí estamos. Luis Fernando Valero Iglesias, vicepresidente de Horizontes Humanos, profesor de la Universidad Rovira y Virgili, con presencia académica en muchas universidades en América Latina, en Iberoamérica, con distintas publicaciones y participaciones en periódicos, en programas de televisión, en distintos espacios formativos. Ha resignificado de distintas maneras el compromiso y el acto de ser docente. Nos va a hablar Luis Fernando Valero Iglesias de la urtimbria afectiva en la educación. Estamos atentos a tu escucha, Fernando, y bienvenido. Gracias.
la urdimbre afectiva en la educación voy a plantear ese problema en el sentido de que quisiera yo plantear un problema, y es de que realmente la pandemia ha puesto patas arriba al mundo entero y se nos está dando un problema muy complicado, y es de que nos quieren hacer creer que la solución al problema de la pandemia es que nosotros hagamos la educación online. Ya esto ha habido varias intervenciones en estos conversatorios que se han tenido. Y además hay que entender que la pandemia verdaderamente es un fenómeno único. Ya Ángel Monterrubio de la Universidad de Castilla-La Mancha en los primeros conversatorios nos demostró cómo antes había habido epidemias, pero no una pandemia. El otro día yo me encontré con un amigo en la calle y detrás de su máscara o de su tapabocas, como dicen ustedes, pues me dijo: Fernando, como dijo Dostoyevsky, estamos jodidos y avergonzados. Y yo le dije: no, perdóname, eso no dijo Dostoyevsky. Dostoyevsky dijo humillados y ofendidos. Y entonces él me dijo: ¿acaso no es lo mismo? Verdaderamente tenemos un serio problema, y es que no acabamos de ajustar el lenguaje de las palabras con la realidad objetiva que nos movemos. Por ejemplo, ahora todo el mundo está hablando de la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Yo no sé, pero Ignacio de Loyola, que por cierto siempre cambian las frases, no sé qué pasa, pero no es exactamente como la gente dice. Ignacio de Loyola dijo: en tiempos de desconsuelo, no hacer nunca mudanza. Y usó la palabra desconsuelo. Y en cambio mucha gente habla de que dijo Ignacio de Loyola: en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Se comen el nunca y cambian la palabra tribulación por desconsuelo. Para mi punto de vista, las palabras no es lo mismo. Decir que tenemos una epidemia, que tenemos una normalidad que no es normal, pero que deberíamos ir a la nueva normalidad de antes. Hay una situación de profunda angustia emocional en las personas. Ahí antes Lorenzo está comentando precisamente cómo hay que procesar esa situación emocional que tenemos. Por otra parte, hay que aceptar que hoy estamos pagando el pato de que en la crisis del 2008, nada más y nada menos que se le hincó el diente de una manera vergonzosa y hecatómbica, fue una hecatombe, a dos situaciones que hoy son claves, que son la sanidad y son la educación. Por ejemplo, en España en este momento tenemos una tremenda falta de personal sanitario. Solamente en la región de Madrid, en la Autonomía de Madrid, faltan 3.500 médicos. En la escuela, nosotros, con la crisis del 2008, quitaron 36.000 maestros que hoy estamos teniendo. Y máxime si vamos a hacer que las clases sean como máximo entre 10 y 15 alumnos, que además tenemos el serio problema de que no hay una unidad y un planteamiento genérico. Y estamos intentando hacer creer a la gente que la educación online o en línea, esa es la educación. No, y la educación es eminentemente presencial. Tenemos que tener en cuenta que hay demasiada gente que confunde la palabra educación con instrucción, confunde la palabra pedagogía con metodología, la palabra didáctica con programación. El ser maestro lo confunden con profesor o con instructor. Creemos que la función esencial de la educación es preparar profesionales para el mercado, lo cual no es verdad, pero eso es lo que se decía en Bolonia, por ejemplo, cuando se hizo toda la instrumentación del plan Bolonia en la universidad, se dijo que había que preparar profesionales para el mercado. Es decir, yo tengo la impresión de que hay una auténtica confusión entre las palabras y lo que significan las palabras. Es decir,
dicho en términos del refrán español, a veces se confunde el culo con las témporas, que ya sabemos que las témporas son los temporales y la gente a veces confunde unas cosas con otras. Las palabras tienen un sentido y ese sentido hay que dárselo en su estricto significado etimológico. La palabra educación no es lo mismo que instrucción. Pedagogía no es lo mismo que metodología. Currículum y programación no es lo mismo que educación de valores, de conceptos éticos. Es decir, hay que tener en cuenta que la urdimbre afectiva es sin duda el trenzado de influencias transaccionales que sirven para la constitución del ser humano en la fase más temprana de su existencia. Eso es la educación. Y eso es así, se quiera entender o no. La persona tiene, desde el comienzo de su vida, 3 necesidades fundamentales. La de encontrar respaldo en un grupo, de preferencia familiar. Segundo, la de el manejo de la realidad externa. Alguien tiene que orientar a ese niño a saberse mover en sociedad. Y en tercer lugar, la necesidad de construir con los demás la manera de ser independiente, autónoma, en una palabra, ser persona. No se trata, pues, de realidades simples. Tener estas características ha de cubrir las necesidades de una urdimbre primaria primigenia. Es decir, que la acción educativa dista sobremanera de la mera acción instruccional, incardinándose en un proceso de humanización en el que el mundo emocional entra siempre en juego y el amor diatrófico, que es la clave de la urdimbre afectiva, que dista de sobremanera de esa cuestión de estar presente solamente. Es decir, el amor diatrófico es amar porque el otro se preocupa en la condición de que con lo que hace crezca. El ejemplo mejor es la madre. La madre amamanta con su pecho, que funciona como un radar en los primeros 8 meses de vida, y esto lo dicen todos los neurólogos. Es decir, una madre no desarrolla la urdimbre afectiva de la amamantación a través de estar en otra habitación o de estar a distancia. Es decir, la presencia física es clave en el proceso de la urdimbre afectiva, que es la esencia de la educación. Por lo tanto, la leche de la madre requiere la presencia inmediata, efectiva, y eso es educar. Durante años, nosotros hemos estado cambiando una serie de cuestiones de tipo instrumental, porque hemos ido creyendo que la educación es solamente una preparación para una cuestión puramente mecánica y memorística, y la educación es mucho más. Es decir, los que están encargados de la educación tienen que entender que tan importante como la sanidad y la salud que desguazaron en la crisis de 2008, hoy se están dando cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de tener un sistema sanitario adecuado. Pero el quid de la cuestión está en si, ¿de qué nos sirve tener salud si no tenemos economía? No tenemos trabajo. ¿Qué sentido tiene que nos confinemos en las casas si los padres tienen que ir a trabajar y los niños van a estar solos? O al revés, pongamos por caso una madre y un padre que no tienen trabajo y con la inmensa crisis económico-social que va a pasar con el problema de la pandemia, ¿qué padre de familia va a estar en estado emocional para poder ayudar a su hijo en las clases online? Y además, las clases online son solamente la traslación de la imagen a partir del proceso
para que el niño vea la clase solamente en una pantalla o requiere una nueva metodología, como muy bien ha dicho el compañero Lorenzo? Es decir, ¿cómo va un niño que además no conoce toda la problemática de la educación online para poder sacar jugo? Es decir, es una trampa saducea decir que si los niños sale un alumno contagiado de COVID, se cierra el colegio. Como acaban de decir aquí, nada menos que el consejero de la autonomía catalana. Con 2 niños que salgan en un colegio, en un aula, se cierra el colegio. Esa no es la solución. La solución es que tengamos aulas de 10 niños que sean burbujas, que ahora les llaman así, en donde esos niños están siempre, y si hay uno que tiene un problema de COVID, habrá que mirar si los otros están contagiados o no, pero no cerrar todo el colegio, porque además esa no es la solución tampoco, porque entonces vuelven a su casa, le dan un beso al abuelo y contagian al abuelo, con lo cual el problema se hace inmenso. Lo que hay que hacer es invertir en la educación y reponer esos 36.000 maestros que se fueron, reponer los 3.500 o los 8.500 enfermeras que se quebraron en el sistema del 2008, en la crisis del 2008. Es decir, tenemos que entender que no podemos nosotros, en absoluto, ignorar la realidad educativa. Si ahora todo el mundo se da cuenta que la sanidad es clave y es un derecho fundamental, la educación también es un derecho fundamental, tan fundamental como la sanidad. Y por lo tanto, lo que no se puede hacer es querer, en tiempos de pandemia, seguir invirtiendo en educación como se ha hecho arrastrando todos los caos de la crisis del 2008. Es decir, necesitamos que los políticos entiendan que hay que invertir mucho, mucho dinero en educación para poder realmente... Ustedes se figuran lo que puede significar para una generación de jóvenes estén 6, 7 meses sin clases presenciales. Hay que entender que no podemos nosotros, bajo ningún punto de vista, dejar de entender que Draghi, que fue el hombre que salvó el euro en Europa, ha dicho claramente que la crisis que tenemos es impresionante y que esta crisis la va a tener que solucionar los jóvenes que hoy están en la universidad y también quizá posiblemente los estudiantes de secundaria. Y que tenemos que darle los instrumentos para que sean capaces de encontrar la solución el día que tengan que estar en puestos de trabajo político, de desarrollo empresarial. Mi pregunta es, ¿vamos a dar a estos jóvenes y a esta niñez una educación online, faltando a lo que es realmente la educación, el troquelaje, la urdimbre afectiva, los valores éticos, etcétera? Es decir, ¿hay alguna madre que da el pecho a través de una pantalla o de una tableta o realmente es física? Y tan importante es eso que las madres que no tienen recursos económicos sacan lo esencial para sus hijos a través de su propia salud. De aquí que tengamos un montón de madres relativamente jóvenes y los que viven en Iberoamérica y también, no tanto en España o en Europa, pero sí también en África, esas mujeres que tienen 30 años, han tenido 4, 5, 6, 7 hijos y que parecen que tienen 50 o 60 de un país desarrollado. Es decir, no podemos en absoluto ignorar que nosotros debemos necesariamente darle a los jóvenes una educación presencial. No tenemos que aceptar. Prueba de ello es que ya en España algunos colectivos
están haciendo huelga porque a estas alturas no sabemos cómo va a ser el curso escolar que empieza en septiembre. Se han perdido todo este tiempo hablando de nueva normalidad, de que no hay problema, de que bueno, que vamos bien, y hay un auténtico rosario impresionante de muertos, de enfermos, de contagios. No quiero hacer más sangre, pero realmente lo que está pasando tanto en Brasil como en Argentina, como en España, en la propia Alemania, no tenemos una solución al problema de la pandemia, tanto en el campo sanitario, que hoy se va arreglando, pero en el campo económico y en el campo de la educación no tenemos verdaderamente una solución. Por lo tanto, la pandemia ha puesto patas arriba a la educación, pero tenemos que entender que verdaderamente la educación, como diría Paulo Freire, es un proceso de inmersión y de comprensión hacia la liberación. No es formar personas para el mercado. O Einstein, que dijo que la enseñanza es siempre el medio más importante para transmitir el tesoro de la tradición de una generación a otra. O el maestro Machado, en su famoso Juan de Mairena, es conducir el niño hacia un proceso de maduración en donde el maestro, haciéndose niño, le va haciendo que vaya madurando en esa situación. Estas son las ideas. Yo quería dejarles, y no sé si puedo hacerlo, ponerles un cuadro de el bueno del Bosco, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, para que ustedes reflexionen y se den cuenta de que si miran este cuadro del Bosco o miran este otro, que es el de los pecados capitales, el Bosco, verán ustedes que la educación pasa un poco como eso. Todo el mundo quiere la gula, quiere aprovecharse, otros miran la lujuria, para la educación es lujuriosa. Yo creo que podríamos reflexionar, les invito a que entren en Google y vean ustedes el Jardín de las Delicias o el cuadro de los pecados capitales, porque eso es lo que nos está pasando en este momento en el mundo de hoy. Muchas gracias. Gracias mil, Fernando. Bueno, 3 discursos, uno que habla del entresiglo, los problemas emergentes, el otro que habla de la atención a la diversidad y el otro que habla de la urdimbre afectiva. Inkelammer, en un texto que nos habla crítica a la razón utópica, es decir, a la crítica al exceso de utopías que ha movido Occidente, nos dice que todos los mundos construidos socialmente padecen de una intrínseca precariedad, es decir, no hay mundo social que no se haya construido que al final no sea precario, ¿no? Y podemos seguir sumando, no hay apuesta política que al final no digamos que es precaria, no hay apuesta de cualquier orden humana que no es precaria. ¿Qué saber es ese de ver siempre el vaso medio vacío? ¿Qué tipo de saber es ese en entresiglos o en atención a la diversidad o en la urdimbre afectiva? ¿Qué mundo es ese que nos acostumbramos a ver siempre el vaso medio vacío? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, voy a usar el que empiece Germán, que fue el primero, como han hecho otras veces, ¿no? Germán, se dieron la palabra. A mí se me parece... Germán. Ya lo puse. Ya lo puse. Usted quiere hablar media hora sin audio, pero después darle la palabra a los otros. Sí, darle la palabra a Fernando y al profesor Lorenzo, sí. Bueno, ese mundo de la precariedad, el medio de la crisis de la razón utópica, se me parece, es al mundo de las incertidumbres de nuestro tiempo. Se me parece al mundo de las emociones
tristes de nuestro tiempo, de las pasiones tristes de nuestro tiempo, a propósito de lo cual creo que de algún modo se refirió el profesor Lorenzo, y a propósito de lo cual de algún modo se refirió el profesor Valero, cuando se nos urge educar no solo en la instrumentalización o no solo en la profesionalización, sino también en la humanización. Y es que esta última, la humanización, vendría a ser la respuesta a la precariedad sostenida, a las pasiones tristes y un poco a ese deambular el medio de las emociones que nos producen estas difíciles circunstancias de nuestro tiempo, que nos producen las tribulaciones de nuestro tiempo y todos esos atropellos a la libertad, a la felicidad, a la igualdad y a la justicia de nuestro tiempo. Creo que hay un sistema político en acción, hay un sistema mundo como régimen de significado en acción, y nos deja ello un poco vulnerables, un poco frágiles, nos deja ello un poco inciertos y precarios, y tendríamos a través de un educar y de un humanizar profundo que salirle al paso a eso que estamos nombrando en la crisis misma de la razón utópica, pero también es la necesidad misma de darle horizonte a lo que antes llamamos utopía, y de más bien comprenderla como un desafío político, como una urgencia del día a día. Yo comparto con el profe Valero de que la libertad tiene que seguir siendo nuestra apuesta, y más en momentos de confinamiento social, de aislamiento social, de burbujas saludables. La libertad tiene que seguir siendo nuestra apuesta, y no sé cómo vamos a hacer para, al tiempo que protegemos nuestra vida y nuestra salud, también insistimos en nuestra libertad. Una de las grandes incertidumbres de nuestro tiempo, una de las grandes precariedades de nuestro tiempo. Ese es mi conceptual inicial, profe Miguel. Muchas gracias. Lorenzo. Y pues el mundo, este mundo real, ¿sí?, en el que estamos viviendo, ese es el mundo que tiene todas esas carencias que han referido mis compañeros, ¿sí? Yo recuerdo en estos momentos una cita de Ana Forés Miravalles, mi profesora en una diplomatura en Argentina de neurociencias, neuroeducación y aprendizajes, cuando dice que amar es urgente porque el amor es más fuerte que el odio, ¿sí? Y precisamente en este tiempo hay una necesidad, como dice el profesor Valero, una necesidad afectiva, una necesidad de educación emocional terrible que conlleva y trae consigo otros tipos de problemas. Por lo tanto, hoy en este tiempo que estamos viviendo, año 20 del siglo XXI, este es el momento para ser más humanos, creer en la humanidad y hacer el bien por la humanidad con todos esos saberes que nosotros tenemos o que podemos adquirir a través de los medios disponibles que tengamos. Muchas gracias. No, para mí el problema está en que no queremos aceptar el gran problema que tenemos en la humanidad. Es decir, Harari, y leo textual, dijo: la humanidad se enfrenta a una crisis mundial, quizá la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas moldearán el mundo durante los próximos años. No solo moldearán los sistemas sanitarios, sino también la economía,
la política, la cultura y la educación. Y para mi punto de vista, desafortunadamente, no tenemos líderes políticos. Son unos inútiles. Pensar que el presidente de los Estados Unidos, que es la primera o la segunda potencia mundial, es Trump, pensar lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, para dónde mira el bueno de López Obrador, que no quiere aceptar las cuestiones. Es decir, tenemos una serie de líderes. Aquí en Europa lo mismo. Tenemos una serie de líderes que no están haciendo nada, más que pura palabrería. Están engañando al personal. No se puede verdaderamente mandar a todos los niños a casa para decir que no se contagien. Si se van a contagiar igual, si nadie sabe cómo se contagia realmente el virus realmente. Aquí en España ha bajado la edad de contagio de los 70 y 80 a 30 y a 40. Es decir, no tenemos elementos, pero sí sabemos claramente, como han dicho mis compañeros, que la educación es clave, la sanidad es clave. Hay que invertir muchísimo dinero en sanidad, pero muchísimo dinero también en educación. Es decir, yo personalmente fui concejal de un pueblo y he presentado al alcalde de ese pueblo, si él lo cree conveniente, un plan para que haya clases de 10 o 12 niños como máximo, pero con 2 profesores que tendrán que pagar. Lo que no se puede hacer es ahora, como han dicho, vamos a tener clases de 20 o de 30, si eso no es positivo, y más con mascarillas. ¿Cómo un niño va a recibir clase con todo el troquelaje de la urdimbre con mascarilla? Es decir, nos estamos dando que el mundo entero no tiene solución para este problema. Y para mi punto de vista es porque no se quiere gastar la plata en lo que se tiene que gastar. Es como yo lo veo. Bien. A la educación siempre le hemos asignado tareas de distinto orden. Algunas veces efectivas, algunas otras no. ¿Cuál es la tarea real de la educación o cuál es la actividad real de la educación en este momento y en algo que Germán mencionó, lo post? ¿Cuál es esa tarea de la educación, de lo post? Miguel, mientras uno de los compañeros responde, es que quiero ir por un libro donde encontré ayer, mi biblioteca está aquí enseguidita, quiero ir por un libro donde encontré ayer un párrafo maravilloso sobre el sentido de lo post y quiero ir a recogerlo para poder hablar contigo respecto a esa pregunta. Vale. ¿Quién sigue entonces? ¿Lorenzo quiere hablar? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, la educación siempre ha estado en crítica, nunca ha estado en términos, digamos, que no sean para resolver los problemas sociales. Los distintos grupos políticos ven la educación para resolver los problemas sociales. Todo el mundo le apuesta a la educación desde un tiempo para acá como una opción real de la humanidad. Antes de la pandemia se hablaba siempre que había que invertir más en educación y en salud. Ahora lo seguimos diciendo y lo reiteraremos después. Bueno, ¿cuál es la gran tarea de la educación post? Además de quejarnos, además de decir que esto no sirve o todo lo que queramos decir, pues la educación, nosotros los profesores tenemos una tarea post y va a haber el post, va a haber un momento que vamos a tener que transitar cuando ya esté más controlado, cuando las vacunas estén caminando, pues la educación tiene que reasumirse. ¿Cuál va a ser esa tarea fundamental de la educación ahí, por ejemplo? Efectivamente, desde mi punto de vista, y como usted dice, es dejar de quejarnos, ¿sí? Y desde mi punto de vista, entonces, es hacer, ¿sí? Hacer en la formación y educación de las nuevas generaciones, como una de las ideas que nos planteó Luis Fernando. Ajá.
dejarnos ya de criticar tanto, dejarnos tanto de cuestionar a este, al otro, a mi director y a mi supervisor y al representante de la educación de un país, y entonces cada uno, si tenemos un compromiso con asumir ese compromiso que tenemos y realmente preparar a las nuevas generaciones, formar a las nuevas generaciones y educar a las nuevas generaciones para que entonces tengamos sociedades mucho mejores y estas nuevas generaciones también sean más comprometidas con ese mundo que nos espera, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo lo que veo es que verdaderamente la educación ha perdido un poco lo que verdaderamente es la educación. Es decir, en el fondo la educación se convierte en una instrucción, pero no se convierte en una personalización del ser humano. Es decir, no queremos entender que la situación del ser humano es educarse, personalizarse, crecer emocionalmente, éticamente en los valores. Es decir, hay toda una situación de engañamiento. Por ejemplo, todos sabemos la cantidad de universidades garaje que se han creado, en que extienden títulos como tal. Nosotros sabemos la cantidad también de gente que hay que tiene títulos de doctor, que las tesis se las hacen, se las copian. Hay un montón de cuestiones en que la educación se ha mercantilizado y ha perdido todo un proceso. Y luego también está el otro problema, que eso se está diciendo y que va a haber. Hay toda una corriente internacional de los que mandan auténticamente en el mundo, Apple, Amazon, Microsoft, que quieren que la gente se eduque a través de la tecnología, los algoritmos. Es decir, va a haber toda una educación por algoritmos, cuando realmente el algoritmo, cierto que tiene una serie de posibilidades, pero no tiene la realidad ética y de valores. Ya lo dijo Platón con el mito de la caverna, que vendría a ser como una equiparación de lo que está pasando. Y cuando vuelve el que salió de la caverna, le dijo, mira, nos están engañando, ¿qué hicieron con él? Matarlo. Bien, pero ¿cuál es la labor de usted como profe, además de...? Yo lo tengo claro, ayudarles a pensar, a que sean autónomas, es decir, a ayudarles a que ellos por sí mismos, a través de todo un proceso de asunción de culturas. Es decir, yo me parece que no es de recibo que no se dé ahora en bachillerato latín ni se dé griego, con todo respeto, no estoy de acuerdo, pero bueno, lo han quitado, ¿verdad? Lo han quitado, se ha quitado la literatura, se ha quitado la lengua. Yo no lo entiendo, pero bueno, ¿verdad? Pues que haya un robot que, en fin, es como yo lo veo. A propósito que presentaron en Bolivia una comunidad donde no pueden ir profesores y enviaron un robot a dar clases porque por razones de dificultad, lo cual quiere decir entonces que ahí hay un término bastante complejo. Germán, ¿encontró el libro? Sí, es el libro de Eric Hobsbawm. Ubica mejor la cámara, que no se te ve bien. Así está bien. Así está bien, sí. Es el libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. En las páginas 290 y 291, Hobsbawm dice que cuando nos enfrentamos a algo para lo cual no estábamos preparados, nos devanamos los sesos, intentando darle nombre a lo desconocido, intentando definir y entender lo desconocido. Entonces, por eso es que usamos palabras como post-industrial, post-imperial, post-moderno, post-estructuralista, post-marxista, post-pandemia, que hace poquito escuché el término de una educación en la post-pandemia, y les decía a quienes escuché que yo apenas voy dando a entender la pandemia, los tiempos de la pandemia, y que ya me estaban hablando de tiempos de post-pandemia. Entonces agrega Hobsbawm que cada que utilizamos el prefijo post es para hacer un reconocimiento
oficial de una defunción, de que algo ha muerto. Y entonces en esa óptica, yo creo que un educador hoy debe insistir en darle sentido a la vida plena. Un educador hoy debe insistir en darle sentido a la libertad, a la igualdad, a la justicia, darle sentido a la salud en épocas de dolor, de vejez, de enfermedad y muerte, en ese tono apocalíptico que han tomado nuestros días. Un maestro o una maestra tendría que darle sentido pleno a la vida y la finalidad de la educación, la finalidad de la humanización. Si me pongo a tomar palabras de Fernando, es que como maestros y como maestras, con estudiantes y con padres de familia, con quienes podamos darle sentido a la vida plena, en la búsqueda todavía de la libertad, de la igualdad, de la justicia, darle sentido a la utopía como desafío político y ético, como desafío estético. Julio Emma López Muñoz de Popayán nos pregunta que si será posible pensar en otra educación después de esta pandemia. Porque ya, a ver, nosotros llevamos unos ciclos de conferencias, este es como el número 27, y hay una convicción de la mayoría de los conferencistas que va a haber otra educación. Sin embargo, hay un grupo que dice que el cambio es menor y que vamos a volver prácticamente a las mismas costumbres, al mismo modelo de aula, a los mismos modelos conversativos tradicionales. Algunos dicen que sí, otros que no. Algunos dicen que gracias a estos medios informativos, los estudiantes, por la pereza de ir a ver a los profesores, porque a veces no produce ánimo ir a ver al profesor, entonces con este medio van a poder asistir a clases y no necesitarán encontrarse con aquel profesor que tienen problemas o simplemente no quieren estar con él. La pregunta es, ¿será posible pensar en otra educación a partir de este momento humano que estamos viviendo? Que no es el único momento humano, la humanidad siempre ha tenido. Yo no me quiero imaginar lo que sería pensar la educación post Segunda Guerra Mundial. Yo no me quiero imaginar lo que sería no sentarse a hablar qué es la poseducación después de esos campos de concentración, de todos esos bombardeos, de escuchar que murieron 300.000 personas con una bomba que cayó encima. ¿Qué sería hablar de la nueva educación? Hoy estamos hablando de una educación y casi que magnificando una enfermedad que no ha producido lo que otras cosas se han producido en la humanidad. Bien, queda ahí la pregunta. Educar, pero es que educar es humanizar. Yo ahí estoy de acuerdo con el profe Valero. Educar es humanizar. En la posguerra o en la pospandemia, o en la guerra o antes de la guerra, o antes o en o post o después de la pandemia, educar es humanizar. Lo que pasa es que, como dice el profesor Valero, no podemos confundir el educar con el instrumentalizar, y no podemos confundir el educar con el entrenar. Por ejemplo, entrenarnos en medios tecnológicos. Con medios tecnológicos y sin ellos, educar siempre será humanizar. Con balas o con cañones o con bombas atómicas o nucleares, educar es humanizar, es buscar una humanidad, si no perfecta, sí distinta y perfectible, y ser cada vez mejores seres humanos. Yo pienso que el educar siempre tendrá la finalidad de que seamos más humanos. De aprender a vivir. Yo lo que veo es que este es el famoso problema que planteó Sócrates cuando en el mito del origen de la escritura, que hubo quien comentó de que se perdería realmente la importancia de la educación, puesto que la palabra escrita no tiene significado emocional. No es lo mismo leer la palabra amor que uno te diga sí amor o no amor. Es decir, el hecho de decirlo es totalmente diferente a la situación de leerla. Y hoy, en cambio, está pasando que nos están queriendo hacer creer que los medios tecnológicos educan. No, los medios tecnológicos son un apoyo, como ha sido el libro durante un montón de tiempo. Yo no niego, y yo lo he dicho en mis clases, yo doy las clases con el teléfono, si es preciso con la tableta, pero no a través de la tableta o del teléfono, sino que son
lo que significa tener en la mano toda la información. Y es ahí donde está el problema. ¿Es posible una nueva educación? Es la pregunta de Emma. Pues sí. ¿Es posible? ¿Cómo sería? No, pero es que el problema es que la palabra educación la entendemos como que es, por ejemplo, ¿por qué razón la gente que tiene poder no quiere que haya una buena educación? ¿Por qué han perseguido a Yacuría y a Monseñor Romero y a tantos líderes políticos, a Paulo Freire, al otro, a Casaldáliga? Porque enseñaban a la gente a pensar. Es decir, una cosa es que tú sepas leer y otra cosa es que tú sepas pensar. Es decir, aprender a leer es una cuestión instrumental, igual que poder manejar un ordenador. Yo ahora no lo estoy haciendo muy bien porque no conozco bien toda la tecnología. Es decir, por eso te digo que hay un problema de tecnología, pero la tecnología no es la educación. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y nos quieren convencer de que no, de que hoy tú te puedes educar por tablet, o por ordenador, o conectado. Pues no, en mi opinión. Quizás que todavía no he pasado de la época de Sócrates, ¿verdad? Lorenzo, ¿qué apuntas ahí? No, ahora estaba recordando a los valiosos comentarios de mis compañeros. Estaba recordando a un filósofo y maestro y pensador cubano del siglo XIX. No sé si Lorenzo. Escuchar a José Martí Pérez cuando dijo que educar es preparar al hombre para la vida, ¿sí? Y preparar al hombre para la vida significa prepararlo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Y la tecnología no puede precisamente lograr, ¿sí?, ese contacto humano entre discente y docente para entonces cumplir con este acometido de preparar al hombre para la vida, y mucho menos desde esas tres dimensiones: biológico, psicológico y social. ¿Sí? Hay una pregunta de Juven Enríquez. Dice, ¿creen ustedes que puede hablarse de la existencia de un manejo subrepticio de las sociedades humanas y de los individuos? Algo así como las teorías conspirativas. ¿Ustedes creen que hay un medio, que hay un manejo subrepticio de las sociedades y de los individuos? Hombre, yo tanto como eso... Por parte de las élites, porque aquí se ha dicho que algunos poderes o que los poderes no quieren que la gente se eduque bien, que en eso más o menos demasiado poquitos. Duermo, me levanto. Ya cuando somos conscientes de que hay regímenes de poder instituidos e intencionados, ya la teoría de la conspiración universal o de la mano invisible se desvanece. Y como sujetos o como personas, dice Valero, tenemos que responder a eso, sin culpabilizar al sistema o a la famosa mano invisible o a la conspiración universal de todo lo que nos ocurre y de lo que nos acaece. De ahí la exigencia de profunda conciencia, de extensa e intenta conciencia histórica y social de los sujetos, para que digamos, no nos llamemos a engaños con teorías de la conspiración universal o de la mano invisible. La profunda conciencia nos salva de la mano invisible y de la conspiración universal. Y podemos hacer algo frente a esto. Yo lo que creo es que hay posibilidades de que, si uno quiere, uno pueda analizar y decidir si realmente hay una gran conspiración. Sí, hay películas, claro, como la película Elysium, por ejemplo, aquella que era con Jodie Foster y Matt Damon, en donde la gente rica tenía en un satélite, vivían bien, y en la Tierra estaba todo el mundo tal. Hay películas, por ejemplo, este libro se llama Las mentiras que nos unen, de Kavame Antoni Apiat. Yo le invito a que la gente lo mire. Es decir, en el libro claramente señala cómo hay una serie de planteamientos que pueden hacer que la gente piense y madure. Es decir, yo no creo que haya una conspiración que quieran lavar el coco. Pero vamos,
hay que reconocer que entre Pero lo que dice... cuando usted dice, a ver, es que cuando uno dice la gente, uno se excluye. Es decir, los que tienen que educarse y aprender son nosotros, porque yo ya sé el asunto. No, yo soy cuando gente. uno dice la gente, ¿qué es lo que dice? Cuando Camilo José Cela, el presidente del Senado, le dijo, llamo la atención al senador Camilo José Cela porque está durmiendo. Y Camilo José Cela le contestó, no señor, yo no estaba durmiendo, estaba dormido. De que realmente... Después escuchas el video y te das cuenta, Lorenzo, ¿qué dices? Yo ahí, pues, aceptando lo que ustedes digan y riéndome además, ¿sí? Riéndome no con... No, la pregunta de que si hay unos poderes superiores que nos dicen para dónde vamos y que si hay conspiraciones. Porque lo que pasa, ya lo dijo el profe Fernando, y después lo corroboró el profesor Germán, ¿sí? Hay poderes que lo que les interesa es que la gente sea iletrada, sea analfabeta, porque mientras las personas sean iletradas y analfabetas, yo las puedo manipular, ¿sí? A mi antojo. Ajá, y con ello estoy contribuyendo a que entonces no hagan nada tampoco por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad. Dice John Baudrillard que el poder es obsceno y pornográfico. Ya no se oculta, se muestra al desnudo, y ante esa muestra al desnudo, pues cuál mano invisible, cuál conspiración universal. Están ahí actuando, y nosotros vigilantes a no dejar que hagan con nosotros lo que... La transparencia del MAE, claro. Sí, no, claro, John Baudrillard. La novela de Houellebecq, su visión, al final, el rector de la Universidad de la Sorbona de París es un islámico fundamentalista. Bien, ¿qué pregunta le haría Germana a Lorenzo y a Fernando? Lo mismo Fernando, ¿qué pregunta le dejaría a Germán y a Lorenzo? Y bueno, Lorenzo a Fernando y a Germán, ¿qué preguntas le dejaría a raíz de lo que nos contestaron? Sí, de la propuesta del profe Lorenzo tomé atenta nota de la necesidad de una educación emocional y de apelar a otras distintas estrategias pedagógicas y didácticas para que la educación emocional sea posible. Entonces, mi inquietud es qué estrategias pedagógicas y didácticas son esas. Escuché mucho, por ejemplo, lo del uso del video, pero ese es un recurso tecnológico. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, el uso de un recurso tecnológico como el video favorece o no, o de qué manera favorece o no la educación emocional? Esa es la inquietud que me surgió. Y a Fernando, sí. Y de Fernando, en lo que me sentí muy identificado con el discurso del profe Fernando Valero, es el carácter del educar como humanizar. Y estoy plenamente de acuerdo con él, además, porque yo estoy muy influido por lecturas de un pensador español también. No sé qué tanto lo quiere Fernando, no, en eso no me meto, porque no me vaya a poner bravo Fernando. A mí me influye mucho Fernando Savater. Yo he leído algo a Fernando Savater en El valor de educar. Fernando Savater vino a Manizales y habló de mitos y fantasmas de nuestro tiempo. Entre ellos habló del mito de la salud, del querer estar siempre sanos, que hoy por hoy es un mito muy asentado histórica, social y culturalmente. Entonces, desde mis lecturas de Fernando Savater, triangulo con Valero en que educar es humanizar. Y entonces, ¿cuáles serían esos sentidos del humanizar que tendríamos que propender como educadores, como maestros y como maestros, estando pues de acuerdo con el profe Valero en que educar es humanizar? Preguntaría por los sentidos del humanizar. ¿Qué pregunta le deja Fernando a Germán y a Lorenzo? Sí, yo primeramente, Germán, estoy emocionado de lo que hemos coincidido, la verdad lo digo, ¿no? Porque primeramente Fernando Savater es un autor no solamente que me cae muy bien, sino que lo uso muchísimo. Y no sé si has leído el último libro que ha publicado sobre el amor con su mujer. Es la última obra que ha escrito. Es una maravilla. Bueno, lo buscaré. En donde él, ahí te lo mandaré a través de Miguel, el título. Gracias, es muy interesante, Fernando. Porque
habla la diferencia entre el amor auténtico, el sexo, la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha escrito un libro interesante. Por otra parte, a mí me ha gustado mucho de Lorenzo y le preguntaría a Lorenzo si realmente hay posibilidades de que las técnicas estas, como ha dicho bien Germán del vídeo, evidentemente yo estoy convencido, Lorenzo, que tú preferirías que las clases fueran presenciales para que las emociones, los gestos, las miradas serían claves, pero a falta de pan, buenas son las tortas, que diría mi abuela. Y con respecto a Germán, pues ya estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Y yo quisiera también a la gente recomendarle un libro que yo acabo de terminar, que es de Valentin Fuster, que es un autor, es un famoso médico español. Valentín, acércalo a la pantalla, sí, para leerle el título. El título es La ciencia de la larga vida. Ya que soy el más viejo del grupo, pues os recomiendo que lea este libro, que es muy interesante. Y solamente me queda decir que estoy la más de contento y feliz de que a través de Horizontes Humanos podemos establecer este tipo de diálogos afectivos, cariñosos, amables, dulces y geniales. Lorenzo. Pues yo les dejaría que si coinciden o no, en que amar es urgente, porque el amor es más fuerte que el odio. Bueno. Muy buena pregunta, excelente. Chicos, entonces se despiden entre ustedes diciendo cómo nos sentimos hoy y se despiden de las gentes que están en las distintas redes sociales, y como estos videos quedan en YouTube, la gente los seguirá viendo, pues despidámonos de nuestros visitantes futuros que nos van a ver y cómo nos sentimos hoy. A todos quienes nos acompañaron el día de hoy, un abrazo muy fuerte, y en ese abrazo la fuerza del amor y la libertad como potestas, como voluntad colectiva. Yo lo que quisiera decir es que, a pesar de que la estamos pasando canutas y difíciles y tensas, la gente, psiquiatras, psicólogos, dicen que el confinamiento lesiona emocionalmente mucho a las personas, y hay personas que lo están pasando mal. Yo les aconsejaría que en la medida de lo posible lean libros interesantes, dialóguenlo con gente de su familia, con los niños, que es la manera de poder vencer el confinamiento para no volvernos unos autistas. Y sobre todo gracias a los dos compañeros y a Miguel de que tenemos esta oportunidad, y los que nos escuchan, pues ya ven ustedes que mal que bien vamos tirando, que es una palabra que también se presta a muchísimo juego lingüístico. Y no morirnos del aburrimiento, profesor Valero, en medio de lo que tanto nos gusta, que es leer, escribir, enseñar, formar y aprender mutuamente. Eso me lo enseñó Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza. Para no quedarme con la duda y no dejar al profesor Germán sin comentarle algo, la estrategia no está en sí en cómo fui didácticamente concibiendo la actividad, ¿sí? La estrategia propiamente está en uno de los postulados de la educación basada en competencias, que es el desarrollo de talleres y otro tipo de actividad que rompa con la pedagogía tradicionalista. Ajá. Solo gracias, profe Lorenzo. Yo darles las gracias, ¿sí?, por este acompañamiento que hemos tenido en el día de hoy. Miguel sabe que me puso en tremendos aprietos, pero ahí no desistí y estuve al frente en el campo de batalla para que después no dijeran que no. Además estaba representando a dos patrias y tenía que hacer lo mejor por las dos patrias y por la universidad donde trabajo. Muchísimas gracias. Bien, un abrazo a todos, saludes, y gracias a los asistentes de distintos lugares de Argentina, Chile, México, Colombia, España. Nos estamos encontrando. Muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Germán. Y nos encontramos, y gracias, Miguel, en otro momento. Un abrazo y chao. Abrazo, hasta luego. Ahora.